Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro curso de estadística y probabilidad. La temática de esta semana que vamos a trabajar corresponde a las variables aleatorias discretas y sus distribuciones de probabilidad. Corresponde al capítulo 5 del libro de estadística para economía y negocios en su sexta edición de Pearson. Esta es la continuación de nuestras docencias remotas soportadas por las TICs. Y bueno, empezamos. El objetivo del capítulo es el siguiente. Después de completar este capítulo, ustedes deberían poder primero interpretar la media y la desviación estándar de una variable aleatoria discreta. Segundo, usar la distribución de probabilidad de diferentes variables aleatorias para encontrar probabilidades. Y tercero, describir cuándo aplicar una distribución binomial, una distribución binomial negativa, una distribución de Poisson, una distribución geométrica e hipergeométrica. Tenemos que tener claro cuándo es que podemos aplicar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, veamos entonces. ¿Qué es esto de variable aleatoria? Ya nosotros habíamos descrito en nuestra primera clase qué cosa era una variable, ¿verdad? Entonces, y que las variables podrían ser cuantitativas o cualitativas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a asignar a los resultados de un experimento aleatorio o a sus eventos un valor numérico. Y ese valor numérico que le vamos a asignar lo vamos a anotar con esta letra mayúscula X. Por eso se llama esta variable aleatoria, porque consiste en asignar a los resultados de un experimento aleatorio o a sus eventos un valor numérico. Entonces ya habíamos visto entonces que las variables las podíamos clasificar en discretas y continuas, ¿verdad? Recuerdan que era una variable discreta. En una variable discreta nosotros podíamos dibujar el diagrama de barras, y en la variable continua hacíamos el histograma, y después del histograma dibujamos el polígono de frecuencia. Este es el polígono de frecuencia de una variable aleatoria continua. Corresponden entonces al libro de Pearson, al capítulo 5 y el capítulo 6. Esos son dos de las temáticas que vamos a trabajar en esto que sigue del curso. Entonces, variable aleatoria discreta. Entonces ya sabemos que una variable es discreta si solamente puede tomar un número contable de valores. Veamos el siguiente ejemplo. Supóngase que nosotros vamos a tirar un dado 2 veces y tú vas a contar el número de veces en que te salió el 4. Entonces puede ser, la variable se llama X. Entonces, ¿qué valores podría tomar la X? 0, es decir, que el 4 no salió ninguna de las veces, o 1 quiere decir que salió ya sea en el primer lanzamiento o en el segundo lanzamiento, o 2 si en el primer lanzamiento salió el 4 y en el segundo salió el 4. Entonces fíjense este ejemplo. O fíjate tú, también podemos lanzar una moneda al aire, y yo podría contar el número de caras que se obtienen cuando tú la lanzas 5 veces. Y entonces, ¿qué valores puede tomar la variable? 0, o sea, 0 quiere decir, esto significa que ninguna de los lanzamientos salió cara, o 1, si en uno de los lanzamientos salió cara, 2, si en 2 de los lanzamientos salió cara, y así sucesivamente. Entonces ya vamos entendiendo qué es esto de la variable aleatoria. Veamos, por ejemplo, otra vez, vamos a detenernos ahí en lanzar 2 monedas. Y yo quiero contar el número de caras. Entonces, fíjate, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a denotar por P de X a esta probabilidad, a la probabilidad de que la variable aleatoria alcance el valor X. Ok, como ahorita
Veamos el ejemplo, fíjense. Cuando lanzamos dos monedas, ¿cuántas posibilidades tenemos? Puede ser que ambas monedas sean sellos, o que una de ellas sea cara y la otra sello, o que en ambos lanzamientos hayan salido cara. Entonces miremos, aquí vamos a ver cuál es la distribución de probabilidad. Recuerden que lo que estamos contando es el número de caras, ¿ok? Entonces puede pasar así, que resulte 0 caras, que resulte una cara, o que resulten 2 caras. Estos son los resultados: 0 cara, 1 cara y 2 caras. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se obtengan 0 caras? Bueno, entonces, como miro aquí, fíjense que aquí hay 4 resultados. 0 cara es cuando ocurre este evento. Entonces la probabilidad es 1 de 4, porque este evento aparece una vez. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una cara? Entonces, si te das cuenta, una cara sale ya sea en este evento o en este evento, ¿ok? Entonces este tiene 2 posibilidades de 4 para ocurrir. Y la probabilidad que las dos sean caras, entonces sería 1 de 4. Que 1 de 4 porque este es un solo resultado de 4. ¿Y qué hacemos después con esto? Graficamos, o sea, hacemos el histograma, ¿verdad? Entonces te das cuenta, mira, en el eje X voy a colocar los resultados del experimento aleatorio, y estas serían las barras, indican las proporciones, la probabilidad, ¿ok? 0.25, 0.50 y 0.25. A este par que ustedes ven aquí, a este par, ¿cuál par? El que está formado por la tabla y por su gráfico, es lo que se llama la distribución de probabilidad de X. ¿Ok? Bueno, entonces fíjate, estas son las propiedades que heredamos de los axiomas. La probabilidad para cualquier X siempre es mayor o igual que 0, y la suma de las probabilidades tienen que ser igual a 1, como lo vimos ahora en el resultado, ¿eh? Perfecto. Bien, seguimos. Recuerden que nosotros, cuando hablamos en el capítulo anterior, hablábamos de la probabilidad relativa, pero también hablábamos de la probabilidad acumulada, ¿verdad? Entonces aquí también puedo hablar de la función de probabilidad acumulada, y que la vamos a denotar con la F mayúscula. Y esa distribución de probabilidad acumulada, ¿qué significa? Es simplemente calcular el porcentaje acumulado hasta el valor x0, como veníamos haciéndolo en la parte anterior. Así se define. En otras palabras, la probabilidad de que x tome un valor menor o igual a x0 es la suma de todas las probabilidades hasta alcanzar el valor x. ¿Ok? Entonces veamos este ejemplo. Este es el ejemplo más común. Estamos lanzando un par de dados. Este es el lanzamiento de un par de dados. Y este es el espacio muestral de ese experimento. Ya sabemos. Lanzar un par de dados. Este es el espacio muestral. Y vamos a llamar nuestra variable aleatoria como x, la suma de puntos. O sea, la suma de los resultados obtenidos al lanzar los dados. Entonces, si te das cuenta, ¿qué valores puede tomar esa variable x? Si yo estoy sumando los puntos, entonces, como el valor más pequeño es 1, 1, si tú sumas esto, te da 1 más 1, 2. Aquí hay 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente, el valor más alto es 12. Es decir, en estos valores que toma la variable aleatoria, he resumido todo este espacio muestral. Entonces ya vemos cuál es la importancia de trabajar con variables aleatorias. ¿Por qué trabajar con variables aleatorias? Porque podemos resumir el espacio muestral. Fíjate, en lugar de hablar de todos estos 36 eventos, yo podría hablar de estos dos, de estos, ¿cuántos resultados? 11 resultados que arroja la variable. Es mucho más fácil. Entonces, la idea ahora es, mentalmente, nosotros vamos a pasar de un mundo a otro, o sea, del mundo de los eventos, que es este mundo, al mundo de las variables aleatorias, que es mucho más fácil. Entonces fíjate, esta variable resume a este experimento aleatorio. Entonces sigamos.
Entonces vamos a considerar este evento, x igual x, ¿ok? Donde x es uno de estos valores, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ok? Bien, entonces miren, ¿qué significa que x tome el valor 2? O sea, el evento x igual 2. Mira cómo leemos esto. El evento es x igual 2 es que en el par de dados salga el doble 1, 1, ¿verdad? Doble 1. O sea, en el primer lanzamiento salió 1, segundo lanzamiento salió 1 o en el par de dados salió 1. Que x tome el valor 3. Que x tome el valor 3 significa que puede salir cualquiera de estos dos, 1,2 o 2,1. Aquí se me olvidó, voy a corregirlo enseguida, ustedes disculpen, y corregimos aquí 2,1. Bueno, qué bueno que siempre están vivas las diapositivas. Ok, ya estamos aquí. Que x toma el valor 4 significa que en el dado puede salir o 1, 3, o 2, 2, o 3, 1. El evento x igual 5 va a corresponder a cualquiera de estos resultados, ¿verdad? Que salga 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. X igual 6 ocurre cuando ocurre uno de estos resultados. X igual 7 ocurre cuando ocurre uno de estos resultados. X igual 8 ocurre cuando ocurre uno de estos resultados. Y así sucesivamente. ¿Cuándo ocurre el evento x igual 12? Cuando ocurre este resultado, ¿verdad? 6,6. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta y nos movemos a lo que teníamos antes, yo puedo decir, mi variable toma valores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y esta es la frecuencia, miren, la frecuencia. Que salga 2, hay un solo posible resultado. Que salga 3, hay 2 posibles resultados. Que salga 4, hay 3 posibles resultados. O sea, esta sería la frecuencia de ocurrencia de que x tome estos valores. ¿De acuerdo? Ya se parece mucho a lo que ya teníamos. Entonces mira, ¿qué era lo que hacíamos en la clase anterior? Hallamos la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa era como hay 36 datos. Entonces este es 1 de 36, 2 de 36, 3 de 36, 4 de 36, 5 de 36 serían la frecuencia relativa. O sea, la probabilidad de que salga 9 sería 4 de 36. ¿Ok? Entonces ya con esto miramos que se parece mucho a lo que teníamos. Y hacíamos el diagrama de barra, ¿verdad? Este es el diagrama de barras para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 2. ¿Ok? Entonces vemos, esta es la distribución de probabilidad discreta. Esto es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? La variable que le asigna números a los resultados de un experimento aleatorio, sus probabilidades y la distribución. El gráfico, ¿eh? El gráfico de barras. Lo mismo hacíamos para las continuas. Mira, vamos a recordar aquí cómo era que hacíamos la frecuencia acumulada. Empezábamos en 1,36, después le sumábamos 2, teníamos 3,36, después le sumábamos 3, 6,36 y así sucesivamente. Entonces aquí está la acumulada, 1,36. En F2 empezábamos aquí, después le sumábamos la siguiente probabilidad, después le sumábamos y así sucesivamente íbamos armando la distribución acumulada. Recuerda que hablamos de la ojiva, ¿verdad? Recuerdan que era la ojiva de los datos era simplemente el polígono de frecuencia para la distribución acumulada. ¿Ok? Son los mismos conceptos que teníamos de los análisis de datos, pero ahora lo tenemos para la distribución discreta. ¿Ok? Bien. Entonces, igual como hacíamos en la clase anterior, que cuando teníamos un conjunto de datos, hablamos de la media y hablábamos de la desviación estándar o de la varianza. Entonces, para una variable aleatoria también podemos hablar de la media. ¿De acuerdo? En este caso, la media lo llamamos así como el valor esperado. ¿Qué es esto del valor esperado? O esperanza, también se llama así, esperanza de X. La esperanza de X es la media. Es simplemente la suma de estos productos. Cada
valor que toma la variable por su probabilidad. Cada valor que toma la variable por su probabilidad. Veamos el ejemplo que ya teníamos aquí. Miren este ejemplo del lanzamiento de dos monedas. Entonces podríamos tener, y x era el número de caras, x tomaba el valor de 0, 1 y 2, y estas eran las probabilidades. Si yo quiero hallar la media de la variable, entonces la media de la variable, ¿qué sería? Aquí está, miren, cada número por su probabilidad, cada número por su probabilidad, cada número por su probabilidad, y sumamos. Entonces miren, estos resultados aquí nos dio 1. Ok, podemos sumar eso. Bien. Veamos el lanzamiento de los dos dados. Miren, el lanzamiento de los dados, aquí está el valor de la variable, x igual 2, y esta es la probabilidad, x igual 3, esta es la probabilidad, y también podría hallar la media, ¿verdad? ¿Cómo hallamos la media? Igual 2 por 1, 36avos, 3 por 2, 36avos, 4 por 3, 36avos, y así sucesivamente. ¿Ves? 12 por 1 sobre 36. Entonces, la suma de cada valor que toma la variable por su respectiva probabilidad de ocurrencia es lo que llamamos la media o valor esperado de la variable. ¿Ok? Muy bien. En términos de estadística, a esta media se le conoce como la media poblacional. La media poblacional. Nosotros en nuestro curso de descriptiva, nosotros hablábamos era de una media aritmética, de un promedio, pero esta media la llamamos la media poblacional al valor esperado. Lo mismo sucede con la varianza, ¿verdad? ¿Qué es la varianza? Simplemente la varianza, como ya la conocíamos, lo podemos definir así como el valor esperado de la variable menos la media al cuadrado. O sea, el valor esperado de esto. En otras palabras, también es la suma, recuerden, es la suma de cada valor menos su media al cuadrado por su probabilidad. Allá nosotros la teníamos como x menos x barra al cuadrado por la probabilidad, ¿verdad? Pero la probabilidad era 1 sobre n. Recuerdan que todo está dividido entre n. Bien, entonces, veamos. ¿Y qué es la desviación estándar? La desviación estándar simplemente es la raíz de eso. Y que también se puede calcular bien fácilmente. Mira, la varianza se puede calcular así, como la suma de cada valor elevado al cuadrado por su probabilidad menos la media al cuadrado, que ya la habíamos hallado ahí. Dos maneras de hallarla. Esta es una manera larga y esta es una manera todavía mucho más sencilla. Entonces veamos el ejemplo. El ejemplo, miren, lanzamiento de dos monedas. X es el número de caras y yo quiero calcular la desviación estándar. Entonces, miren, ahí está. ¿Qué hacemos? Nuevamente, recuerden, 0 le resto 1 que era la media, ¿se acuerdan? Esta diferencia se eleva al cuadrado, multiplica por 25, más 1 menos 1 al cuadrado por 0,50 más 2 menos 1 al cuadrado por 0.25. Esto nos da la raíz de 0.50 y la raíz de 0.50 es 707. Entonces esa sería la desviación estándar. Miren aquí los valores, aquí aparecía otra vez. Recuerden que la media nos había dado 1, 0 menos 1, 1 menos 1, 2 menos 1. ¿Ok? Bueno. Veamos el ejemplo de lanzamiento de los dos dados, ¿verdad? Queremos calcular la varianza. Bueno, aquí vamos a hacer el cálculo todavía mucho más rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada número de estos, o sea, cada valor que toma la x, se va a elevar al cuadrado y se va a multiplicar por la probabilidad, ¿ok? Y eso le vamos a restar la media. Recuerdan que la media nos había dado 7, ¿verdad? Entonces, mira qué hacemos. El 2 lo elevas al cuadrado, lo multiplica por su probabilidad, que es 1,36, aquí está, más el 3, elevalo al cuadrado, multiplicarlo por su probabilidad, que es 2,36, más, hasta llegar al 12, ¿verdad? 12, elevalo al cuadrado, multiplícalo por su probabilidad, ¿ok?
Entonces esta suma que está aquí es esta suma que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué le vamos a restar? La media que ya hallamos. Recuerda que la media no había dado 7, ¿verdad? Entonces le voy a restar 7 al cuadrado. Entonces fíjate, toda esta suma nos está dando, puedes usar la calculadora, 1974 entre 36 menos 49. Si simplificamos esto nos da 35 sextos. Y la raíz de eso es 2.4152. O sea que esta es nuestra desviación estándar. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esto hemos aprendido a hallar la media, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria. Entonces nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.